Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo esta bonita bolsa pequeña que es fácil y rápida de hacer. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 6 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo apretamos y levantamos una cadena de aproximadamente unos 40 puntos. En mi caso, cada uno va a ser la cantidad que necesite. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar el total. Completamos todos los puntos. Ahora saltamos esta última cadena donde terminamos, nos pasamos a la próxima y hacemos un punto bajo. Próxima cadena, sacamos hebra y hacemos un punto bajo, pero no lo vamos a tejer demasiado apretado, un poquito flojo. Así vamos a ir haciendo punto por punto hasta completar el final. Una vez terminamos, así es como se ve. Ahora hacemos una cadena de altura, giramos el trabajo y vamos a comenzar a tejer, pero solamente en la parte de atrás de la cadena. Aquí tenemos las dos partes, tomamos esa ahí donde terminamos y hacemos el punto. Pasamos a la próxima y hacemos el punto. Esto lo vamos a estar repitiendo en cada una de las cadenas de la base. Nada más debemos de asegurarnos de mantener en cada vuelta la misma cantidad de puntos, si no nos va a ir quedando torcido. Llegamos al final de la vuelta, volvemos a levantar una cadena, giramos y repetimos. Venimos a la parte de atrás, hacemos el punto. Siguiente, parte de atrás, hacemos el punto. Hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, volvemos a levantar cadena y seguimos repitiendo toda la cantidad de vueltas que necesitemos. Cuando hayamos completado el tamaño, en este caso son 14 líneas, mide aproximadamente unos 19 centímetros y medio de largo por unos 9 centímetros de ancho. Donde hayamos terminado, cortamos la hebra y hacemos el nudo, pero la vamos a cortar un poco larga porque luego esto lo vamos a doblar por la mitad y vamos a coser un lado y luego el siguiente. Para comenzar a coser voy a estar utilizando una aguja lanera. Si ustedes no tienen, se pueden ayudar con el mismo gancho o con otro tipo de aguja. Lo vamos a doblar exactamente a la mitad por cualquier lado, ya que se ve igual de los dos, es reversible. Lo juntamos de esta forma. Aquí también tenemos dos partes de la cadena, una en la parte de afuera y una en la de adentro. Lo mismo en este lado. Vamos a tomar solamente la parte de adentro. Ahí colocamos el gancho, perdón, la aguja y la pasamos. Vamos hacia el otro lado para estar en la parte de encima. Lo que vamos a hacer es pasarlo de esta forma. Lo pasamos desde un lado hasta el otro. Venimos y tomamos solo la hebra de adentro y damos una puntada y la ajustamos. La parte de adentro de la hebra con la del otro lado. Damos una puntada y la ajustamos, no demasiado para que no se recoja. Así vamos a ir haciendo todo hasta que lleguemos a la parte de abajo. Hacemos el nudo y lo cortamos. Luego nos pasamos a este, que es donde iniciamos. Las cadenas se ven un poquito diferentes, pero también tienen dos lados. Vamos a tomar la de adentro con la que corresponde en el siguiente y cosemos todo. Terminamos de coser los dos lados de nuestra pequeña bolsa, así es como nos queda. Ahora vamos a hacer la cadena para cerrar en la parte de arriba y la decoración. Yo le voy a estar colocando estas pequeñas borlas de lana. Para hacerla solamente toman dos de sus dedos porque es pequeña. Damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aproximadamente. Cortamos. Tomamos un trozo de lana, lo pasamos por dentro y lo amarramos.
con un par de nudos para que nos quede bien firme. Hacemos uno, lo apretamos y luego otro. Ahora tomamos todas las hebras, las acomodamos hacia abajo, tomamos una vez más la hebra y vamos a dar aquí aproximadamente unas 2 o 3 vueltas. Hacemos otro nudo, lo apretamos muy bien y cortamos. Ya la tenemos de esta forma. Ahora solamente colocamos nuestros dedos, corremos todas las hebras hacia abajo lo más parejas que se puedan y cortamos la parte de abajo. Así es como nos queda, y cortamos también lo de encima. Si nos quedó un poco disparejo, ya solo tomamos la tijera y emparejamos. Y ya la tenemos lista. De esta vamos a hacer 2. Tenemos las 2. Ahora tomamos la hebra, hacemos el nudo y lo dejamos así de grande porque lo vamos a colocar por dentro de esto. Lo pasamos hacia el otro lado y lo apretamos lo más que se pueda para que quede bien pegado. Ahora comenzamos a tejer la cadena punto por punto, no tienen que contarla, solamente que nos alcance para dar toda la vuelta y amarrar en la parte del frente. Completamos el tamaño, lo vamos a saber porque la colocamos por la parte de atrás y la recogemos porque esto va a ir recogido y nos queda un trocito en la parte del frente para amarrar. Ahora que ya tenemos esto, cortamos la hebra un poco larga porque luego la vamos a utilizar para coser en la próxima. Tomamos esta hebra, pasamos una aguja y luego colocamos una perla. Yo voy a estar utilizando una que tiene un agujero grande. Las usan para hacer trenzas en el cabello. La pasamos y la reservamos en este lado. Ahora venimos a la bolsa, sacamos el medio o el centro, dejamos aproximadamente 3 hileras hacia un lado, aproximadamente 3 hacia el otro y luego vamos a dejarla del centro para amarrar. Tomamos aquí en la segunda cadena, pasamos en el otro lado igual, en las dos cadenas, tratando de mantener la misma altura y vamos a ir dando toda la vuelta. Aquí ya la cadena se pone más gruesa, la vamos pasando, giramos toda la parte de atrás hasta que nos unamos aquí en el frente. Dimos toda la vuelta, llegamos a la parte del frente y dejamos esta línea. Como solamente es una, si pasáramos hacia un lado quedaría torcido, si pasáramos hacia el otro también, por eso la dejamos libre. Ahora vamos a pasar por dentro de la perla. Esta perla nos va a servir para cerrar y con la hebra que nos quedó vamos a coser la borla del siguiente lado. Solamente la pasamos así por dentro, la pasamos por la cadena en la parte de arriba y vamos a hacer unos cuantos nudos. Cuando esté lo suficientemente cosida, cortamos. Terminamos de coser el otro lado, así es como nos queda, ya está lista. La podemos utilizar para monedas, joyas o cualquier otro tipo de cosas que quieran guardar aquí o para un regalo, un jabón. Solamente colocamos las cosas en la parte de adentro, cerramos por completo y listo. Ya lista, es así como nos habrá quedado. Las podemos combinar en diferentes tamaños, tanto para usar como para regalar. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.